Muy buenas, mi nombre es Antonio Quirós Fons, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, y mi propósito es compartir con todos ustedes mi investigación sobre el poder a través del cine sobre terrorismo internacional. La pertinencia como tema. En España y en otros países que han sufrido o siguen sufriendo tanto el terrorismo como la lucha antiterrorista, se está asistiendo a una auténtica lucha por el relato, donde las narraciones fílmicas tienen un papel protagonista, dado su creciente valor pedagógico, unido al indiscutible valor divulgativo. Se hace preciso valorar los posibles efectos sociales que pueden tener estas obras sobre la percepción moral de la población, tanto nacional como internacional. El objetivo de este estudio tiene dos fases. En el primero sería el de analizar películas y series contemporáneas de impacto global con el fin de observar si, en su modo de reflejar determinados actos terroristas o medios de lucha antiterrorista, parecen transmitir una apología consecuencialista o bien un rechazo deontológica de la justificación moral del terrorismo o de los medios ilícitos para combatirlo. En una segunda fase, el objetivo sería analizar si en los relatos cinematográficos presumiblemente consecuencialistas, en los que el fin justifica los medios, sobre terrorismo y crimen organizado vinculado, la industria está sirviendo al poder o siendo manipulada por él mismo como instrumento de control de la opinión pública interna y externa, que sería diplomacia pública, a modo de propaganda o mediante censura, que son términos que ya nos parecen del pasado, pero como veremos, en el mundo todavía existen. El análisis de los largometrajes y series se ha llevado a cabo elaborando unas fichas, y las partes, digamos, de informativas más importantes serían la de que debía tratarse como condición de un blockbuster con amplia audiencia internacional. Otro aspecto importante era tratar de ver cuál es el tema y que esté vinculado al terrorismo. Y en fin, una valoración que sí es verdad que es algo subjetiva y que es la parte más difícil, ha sido la de tratar de catalogar cada relato bien como deontológico o consecuencialista. Es decir, el fin no justifica los medios, se hace lo que se debe hacer deontológica, o se está con esa película diciendo lo que hemos reflejado está bien, aunque vemos que son medios ilícitos, como sería el terrorismo como tal o la lucha antiterrorista con medios ilícitos. Eso sería consecuencialismo. Sí parece que la película no dice nada, simplemente hace un reflejo frío, neutral, entonces deberíamos tener en cuenta que esto es como que el silencio otorga. Qui tacet consentire videtur, se dice en derecho internacional, así que se le consideraría consecuencialista. El formulario, las etiquetas que hemos realizado, se componen de 8 puntos: el título con el director y la duración, el ámbito de audiencia, el argumento, el tema principal, esa presunta posición de la película, okay, no lo que reflejan en unos u otros personajes, sino cuál es la impresión que da al público ese director de cine que nos está diciendo, ¿estoy de acuerdo con lo que he representado o no estoy de acuerdo? Y un punto 6 sería el de argumentar esa posición presunta que hemos visto en la película que nos lleva a eso. Y en el punto 7, digamos que son las citas del guión, o incluso pues las opiniones de críticos sobre la película, que ayudan a ilustrar este argumento. Y finalmente la fuente, que generalmente ha sido IMDb. Comparto algunos ejemplos de fichas realizadas de los múltiples relatos. Este sería sobre terrorismo. En él se relata el atentado al Hotel Mumbai en 2008 y es un claro exponente deontológico, porque no justifica nada de lo que ahí suceda que sea malo. Digamos, ideológicamente el terrorismo
o algún tipo de medio ilícito en la lucha contra el mismo. Este sería el caso del terrorismo. Creo que en castellano de siege es estado de sitio y es famosa porque fue profética, es la que más se vio después de los atentados del 11S en Estados Unidos, bueno, en todo el planeta. Y aparte de este valor profético, en esta sí que ya vemos que se trata de la lucha antiterrorista, cómo tratan de encontrar, procesar a los presuntos terroristas en los atentados en New York. ¿Y qué sucede? Pues que la posición de la película es deontológica en el sentido en que no parece justificar esas acciones ilícitas llevadas a cabo por parte del ejército. Son acciones legales, acciones aprobadas por el presidente, por el Congreso, pero ilícitas, en el sentido de que se ve ahí como, pues para obtener declaraciones recurren a la tortura o a la detención masiva, digamos que sin ningún tipo de órdenes de arresto, entran puerta a puerta en las casas, es decir, es algo, digamos que al hacerlo el ejército, pues carece en muchos casos, pues, digamos, se tendría que aplicar el derecho humanitario, pero no es ese el caso, debería ser algo policial y no se respetan esos aspectos. Y por eso la película es deontológica, porque no justifica esa acción del ejército, esa acción antiterrorista que de algún modo consideran necesaria, ¿no? para alcanzar los fines que son encontrar a los culpables. Después, por un ejemplo de crimen organizado, un clásico, en este caso de Martin Scorsese, porque también está basado en hechos reales y porque es mafia y es crimen organizado, muy relacionado en los últimos tiempos con el terrorismo, como es sabido, pues para obtener la financiación. La diferencia entre crimen organizado y terrorismo está en los fines de los criminales organizados, la mafia, pues son materiales, obtener beneficios, mientras que el terrorismo los beneficios que obtienen son para financiar sus fines ideológicos. Es un fin ideológico, pero no por ello en nada justificable. y en este caso, en Goodfellas, con Scorsese parece que la posición es consecuencialista, que justifican los medios, es decir, reflejan la vida de crimen organizado como un modo de vida más, a pesar de que obviamente pues es ilegal y es criminal y hay asesinatos, hay extorsión, hay robos, pero esto más adelante en las conclusiones lo analizamos brevemente. Otros títulos analizados en el ámbito del terrorismo son estos que ven ustedes en pantalla. Solo quiero destacar el último por lo que afecta a España, y ya lo he comentado al principio, sobre la lucha por el relato. Digamos que entre ese bando nacionalista extremo del entorno de ETA y, por otra parte, las víctimas del terrorismo y también podríamos decir que las autoridades, ¿no? La lucha antiterrorista. El reflejo que se hace en la serie ha sido criticada por ambas partes, bien pues porque en ese querer dejar bien a todos, pues parece que ha quedado un balance desigual y algo que sería objeto de estudio en otros trabajos es que, bueno, se habla de alguna tortura a presuntos terroristas, y es verdad que es algo que ha llegado al Tribunal de Estrasburgo, pero también es verdad que lo que se ha resuelto ahí no es simplemente España ha torturado, sino más bien que no demostró que no se había torturado, que es distinto, pero es para otro tema. En lucha antiterrorista tenemos títulos también de ficción que pueden servir para hacerse cargo de estas circunstancias. Y aquí solo menciono para verla más tarde la de Zero Dark Thirty, que es La noche más oscura, sobre la lucha antiterrorista y la caza a Bin Laden. En The American Sniper
Bueno, aquí en realidad Clint Eastwood se centra en la vida real de un francotirador americano. Y en realidad lo que están es criticando el drama de la guerra y cómo afecta también a los combatientes. Bueno, pues crimen organizado, solo citar quizá pues de los más famosos, Narcos, Gomorra en Italia, Peaky Blinders, porque todavía está en marcha. Es decir, son series en las que, con las que el público se identifica y a veces nos olvidamos de que estamos viendo crimen. Un contraste, no es porque sea Johnny Depp, pero es Piratas del Caribe, porque es crimen organizado, pero bueno, aquí tenemos algo de Walt Disney, algo muy popular entre la infancia. Y aquí un reflejo de lo que realmente es la piratería, ¿no? La piratería, en este caso de los somalíes, el caso real reflejado en Capitán Phillips. Bueno, pues, ¿cómo reflejar un poco de estos títulos los casos de posición deontológica? Bueno, pues lo que he comentado, sobre todo el arrepentimiento de los criminales, atención a las víctimas. En la lucha antiterrorista, pues que se vea clara la condena de vulneraciones de derechos humanos. Y en el crimen organizado, de nuevo, pues el arrepentimiento. Pero, en el ámbito consecuencialista nos encontramos con que se trata de alimentar la distancia psicológica. La industria cinematográfica persigue el eh, entretener y enriquecerse, pero justifica el crimen, la lucha antiterrorista, el terrorismo, con aspectos, pues eso, como idealizar la guerra, donde no hay llamada a filas, o en el caso del terrorismo, pues equiparar con la guerra, el idealismo, el héroe. En cuanto al consecuencialismo fílmico al servicio del poder, pues justificando invasión, tortura o genocidio. Tenemos el caso criticado de la caza de Bin Laden y también se critican las torturas ocultadas por la CIA en The Report. Y Kundun, una película que pasó desapercibida porque a China le molestó que se hablara del Tíbet y entonces Disney se disculpó. Ese fue el inicio de la futura autocensura. Quisiera finalizar con esta imagen de contraste que es fruto de esa autocensura sobre todo de Hollywood y sobre todo de Disney, como hemos visto desde las disculpas de Kundun hasta la última versión de Mulan, que en una de sus escenas se filmó precisamente en Xinjiang, provincia donde están los campos de, bueno, muy cerca, a 10 kilómetros estaban de los campos de concentración de los uigur. Con lo cual, aparte de genocidio, terrorismo de Estado, podría decirse aquí, porque es China la que justifica esta persecución sistemática de estos musulmanes bajo bueno, pues los fundamentos jurídicos que se obtuvieron en el 2000 después del 11S para perseguir universalmente el terrorismo internacional. Entonces, acusados de terrorismo, pues están prácticamente haciendo una limpieza étnica. Y con esto simplemente pues aprovecho para agradecer este foro y también todas las cuestiones y por favor quien quiera compartir impresiones, títulos, análisis jurídico de estos aspectos, estaré muy agradecido. Gracias.